Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio en el cual vamos a tratar temas de corrupción. Mi nombre es Franci Pérez Uribe, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Comercial y este tema lo vamos a tratar de tal manera que observemos cómo ha sido el comportamiento de la corrupción en las últimas décadas y cómo es su afectación a nivel social y a nivel económico para el país. Vamos a partir definiendo qué es la corrupción. La corrupción en sí tiene múltiples definiciones. Una de ellas es que es el abuso de un poder público para beneficio privado, pero también se puede entender como todo acto que tiende a causar un daño o una alteración sobre un bien, un proceso o una situación determinada de interés común. También es el uso indebido del poder que tienen las personas derivado de los empleos que desempeñan en el nivel gubernamental y que como consecuencia de ello obtienen beneficios para sí mismos o para terceras personas involucradas, generalmente de carácter económico. Es además el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común y en particular del gubernamental, como la desviación de los fines de la función pública. El Banco Mundial lo define muy brevemente como el abuso de poder público en beneficio propio. Eso es la corrupción. Existen múltiples modelos o tipos de corrupción. Uno de los más frecuentes es el soborno, que lo vemos no solamente en entidades públicas, sino también privadas y en el diario común de la percepción ciudadana. Tenemos el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones y la colusión. En enero de este año obtuvimos finalmente el índice de percepción de la corrupción en relación al año 2020. Colombia obtuvo por su parte una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significaba que había una corrupción muy elevada y 100 que no había corrupción. De esta manera, pues nos ubicamos en el puesto 92 en 380 países evaluados y en relación al año anterior, pues realmente solamente se incrementó 2 puntos, lo que según consideran no es como una variación significativa. Colombia, por su parte, obtuvo esta calificación a partir de datos que proporcionaron 8 fuentes diferentes que miden el nivel percibido de corrupción en el sector público. Se obtiene este resultado gracias a la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales en aspectos como la existencia de sobornos en trámites de negocios, desviación de recursos públicos, sanciones efectivas a casos de corrupción, abusos de poder, temas relacionados con la policía y con el ejército y muchos más. Vamos, por ejemplo, a tocar el tema de las sanciones. En Colombia particularmente es muy común ver que los casos de corrupción se castigan con casa por cárcel. Estuvimos haciendo como una revisión general y observamos que en julio del año pasado se hundió en el Congreso la eliminación de la casa por cárcel para corruptos, que hacía parte de los puntos de la consulta anticorrupción. El Observatorio de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría de Transparencia Presidencial reveló en un comunicado del diario La Semana el dato exacto de cuál era la cifra de condenados por delitos contra la administración pública que hoy día gozan de casa por cárcel. De 4.417 personas condenadas por este tipo de delitos, el 50.7% de ellos, es decir, 2.339, tienen casa por cárcel. Normalmente se observa que 748 personas se encuentran detenidas bajo esta modalidad por peculado por apropiación, 341 por violencia contra servidor público, 288 por cohecho por dar u ofrecer, 249 por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, 229 por concusión, 182
Cohecho propio, 129 prevaricato por acción, 127 omisión del agente retenedor o recaudador y 113 por interés indebido o ilícito en la celebración de contratos. El Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en algún momento mencionó que mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no va a disminuir. En cuanto a los programas anticorrupción, se observa que han existido diferentes administraciones que se han preocupado por crear estrategias que permitieran luchar contra la corrupción. Lastimosamente, muchas de esas administraciones también se han visto implicadas en temas de corrupción que a la fecha inclusive siguen sin obtener un resultado definitivo o un castigo a dichas infracciones. En cuanto a la administración de César Gaviria, pues él en su momento propuso la misión para la moralización y eficiencia de la administración pública. Ernesto Samper Pizano, la Consejería Presidencial para la Administración Pública. Andrés Pastrana Arango, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Y Álvaro Uribe Vélez, el endurecimiento de castigos, incentivos y la veeduría ciudadana. Vamos a detallar particularmente los tipos de corrupción que hoy contempla la Constitución. Son básicamente 6. El primero es el peculado. El peculado en sí es la apropiación ilegal en provecho propio o a favor de un tercero y se presenta tanto en el sector público como en el privado. En el caso del sector público tenemos un caso de mucho renombre que fue Agroingreso Seguro y en el caso privado tenemos el caso de los nules. Normalmente la pena por este delito es de 10 y 31 años. En el caso del prevaricato, es un acto de funcionarios que toman decisiones por medio de una resolución, un dictamen o un concepto contrarios a la ley. La pena oscila entre los 3 y los 8 años de cárcel. Entre los procesados por este delito está el excontralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi con el caso del carrusel de la contratación. En el caso de la concusión es cuando un servidor público abusa de su cargo, de sus funciones e induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida. La pena oscila entre los 6 y los 10 años de cárcel y uno de los procesados es precisamente el ex senador Alirio Villamizar con el caso de cuando se entregó notarías para apoyar la reelección. El cohecho, por su parte, según el Código Penal, se refiere al servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesas remuneratorias directas o indirectamente para retardar, omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. La pena es de 5 a 10 años, hay cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer. Los juristas califican este delito como de 2 vías, porque no solamente se castiga al que recibe las prebendas, sino también a quien las ofrece. Un caso particular fue la GIS política con Sabas Pretel, llamado a juicio pues, por este delito. En el caso del fraude, cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. Y finalmente tenemos el tráfico de influencias que sucede cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivos, legislativos o judicial para obtener un beneficio personal o familiar o para favorecer determinada causa u organización. En la actualidad existen normas que han sido expedidas precisamente para mediar en el tema de corrupción, para interponer medidas disciplinarias o para generar instituciones para el control anticorrupción. Vamos a mencionar 6 de ellas. La primera es la Consejería Presidencial para la Administración Pública, cuya función principal es lo referente al plan de transparencia para volver a creer. Está el Estatuto Anticorrupción, Cuerpo Normativo de Prevención, Control y Represión de la Corrupción Administrativa. Está la eliminación de trámites
donde se suprimen requisitos, procedimientos y rituales administrativos innecesarios o inoficiosos que generaban de actos de corrupción, acogiéndose pues al valor ético de la confianza y al principio de buena fe. Está el Código Disciplinario Único que se aplica a los servidores públicos y lo que hace es recoger los derechos, deberes, prohibiciones, situaciones de inhabilidad e incompatibilidad que puedan constituir faltas disciplinarias asociadas con actos de corrupción, previniendo pues fuertes sanciones. Está la Ley 412 de 1997, donde se aprueba la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. En el derecho interno, la extradición y la declaratoria de extinción de bienes adquiridos de manera ilícita son medidas complementarias. Se suma pues como a la figura del soborno transnacional. Y finalmente vamos a hablar del Consejo Nacional Transparente, que es un cuerpo mixto que confluye el sector público y el sector privado, también a organizaciones no gubernamentales, trabajadores, academias, que tiene asignada como función principal el promover la participación de empresarios y sociedad civil en la lucha precisamente contra la corrupción administrativa, de forma pues conjunta con el gobierno. Las causas principales son tres de por qué existe la corrupción no solamente en Colombia, sino en el mundo. Son las formales, las culturales y las causas materiales. Las formales se desprenden de la delimitación técnica del término, o sea, es porque falta una clara delimitación entre lo público y lo privado, porque existe un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional o inoperancia práctica de las instituciones públicas, bien sea juntas o por separado. Las segundas son las culturales, que se refieren propiamente a la cultura política del país, y ellos lo que hacen es delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad de que produzcan corrupción y el grado de tolerancia social con que se puede contar. Esto sucede, por ejemplo, cuando existe una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, donde se permite que prevalezca una moralidad de lucro privado sobre la moralidad ética o cívica. También se da cuando existe una cultura de ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos. Fomenta pues la corrupción y la tolerancia social hacia ella. También se presenta cuando persiste formas de organización y de sistemas normativos tradicionales que se enfrentan a un orden estatal moderno. Suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción. En algunos casos, también ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. Finalmente tenemos las causas materiales, que son situaciones concretas de las que se trata en este caso, son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente. Traemos a colación esta frase que menciona cuál es el foco principal del problema de corrupción. En este caso se sitúa en la contratación estatal y menciona varios casos, como lo son Ferrovías, Caprecón, Fonco Puertos, Demorrio, Dragacol. Otros casos que han sido de gran impacto para los dineros del Estado y los beneficios a los colombianos está el de Agroingreso Seguro, Empresa de Energía de Pereira, Comeva, Salucop, Transmilenio, entre otros. Vamos a mirar una línea de tiempo de los casos de corrupción en Colombia desde el año de 1995. Tenemos en el caso de 1995 tenemos el proceso 8000. Seguramente pues nadie lo recuerda, pero ese consistió básicamente en que se realizaron investigaciones, se condenó a prisión a congresistas, candidatos, ministros en el mandato de Ernesto Samper. Y esto se abrió precisamente cuando se descubrió el financiamiento del cartel de Cali a la campaña de este señor llamado Ernesto Samper.
Tenemos también el escándalo de Dragacol, de Foncol Puertos, de Chambacú en 1999. Voy a mencionar principalmente el de Dragacol, que fue precisamente hacía referencia al pago de 1.2 billones de pesos colombianos de un contrato firmado entre entidades del Estado y la empresa societaria de Dragados y Construcciones de Colombia. Acá pues esta gente de Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de los dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal del acceso del puerto de Buenaventura. En el 2004 tuvimos el caso del escándalo de Invercolsa. En este caso se habló mucho de lo que significaba, o sea, de la afectación que había ocasionado esto durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe. Se interpuso una sanción por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de Invercolsa. El total, pues el valor fue como de 9.000 millones de pesos en mayo de 1997, pero se obligó a presentar como su renuncia como tal al cargo de ministro en el año 2004 al señor Londoño, Fernando Londoño. En el año 2006, por su parte, se habló de todo el tema de la parapolítica, la destitución del alcalde de Cali, los desfalcos a Cajanal. En el tema de la parapolítica, pues no deberíamos como centrarnos mucho, pero pues fue un escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de personas políticas con paramilitares. Se adelantaron desmovilizaciones de las autodefensas mediante pues un documento firmado por los implicados. Se descubrió, entre otras cosas, por ejemplo, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, en esa época habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40 y muchos temas más referentes como con este caso. En el año 2007 tuvimos el escándalo de Consa. Ahí se presentó pues prácticamente un pleito iniciado por el Estado en los años de 1990 con la firma colombo-española Consa. Esto se debió a la no construcción de una carretera que era clave para el país, que tiene que ver con la troncal del Magdalena. Entonces, Consa ofreció pues pagar una indemnización de 119.987 millones de pesos para acabar pues finalmente el pleito, por lo cual pues los organismos de control del Estado denunciaban que este podría pues perder dinero. Al final pues como que se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron. En el año 2008 tenemos, por ejemplo, la condena al exgobernador de Santander, la GIS política, la FARC política, el escándalo de los falsos positivos, la crisis de las pirámides en Colombia, la DMG política. En el caso pues de la GIS política particularmente, se presentó porque la Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara, GIS Medina, había dado como su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitía a Álvaro Uribe y a futuros presidentes aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. A ella la sentenciaron en esa época 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho. En el año del 2009 tuvimos el escándalo de agroingreso seguro y el escándalo de las chuzadas. El de agroingreso seguro pues se presentó por irregularidades en el programa destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual asignó subsidios rurales por más de 200.000 millones de pesos colombianos.
pero pues también hubo una desviación, se halló, por ejemplo, culpable al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias de celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y se condenó a 17 años y 4 meses de prisión. En el año del 2010 tuvimos el caso particular del escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el carrusel de la contratación en Bogotá, gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. En el caso del carrusel de la contratación, vamos como a hablar un poco porque realmente en este periodo del 2010 al 2020 sí se observa un gran incremento en temas de corrupción. El carrusel de la contratación, por su parte, consistió básicamente en generar múltiples contratos sin las adecuadas revisiones o sin las adecuadas presencias de aquellos requisitos necesarios para acudir como a esos contratos. Eso estalló en junio del 2010. Fue como una asignación fraudulenta de múltiples contratos, como lo mencioné hace un momento, y se dio básicamente para la construcción del sistema de transporte público del Transmilenio. Entonces, está condenado, por ejemplo, el exalcalde de esa época, Samuel Moreno, su hermano también, el excongresista Iván Moreno, y pues muchas más personas. Ahí también se vio involucrado el grupo Nule, y se estimó en total como un desvío de 2.2 billones de pesos. En el 2011 tuvimos pues la condena a exalcaldes de Barranquilla, la destitución del alcalde de Bucaramanga, tuvimos un escándalo con la DIAN, y el escándalo de la salud en Colombia. El escándalo de la salud en Colombia fue en mayo del 2010. En ese entonces estaba el presidente Juan Manuel Santos a cargo pues como dirigente del país, y él anunció pues que se había descubierto un desfalco a los dineros de la salud que se venía gastando desde hace años, y que a través pues, de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía se logró detectar pues a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron pues como ese grupo delictivo. De ahí pues salieron varias entidades promotoras de salud también involucradas. Por ejemplo, Saludcop, que era en su momento pues como de las más grandes del país. Fue necesario pues como generar una intervención para reestructurar todo el tema de deudas y liquidarla. En el 2012 tenemos el caso Santoyo, el escándalo de la Interbolsa, el escándalo de Temorrio, el carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. En sí, el caso de Interbolsa, por ejemplo, estalló por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa, el principal pues, corredor de bolsa del mercado bursátil en Colombia. Se estima que los perjuicios ascendieron a más de 340 millones de pesos, 340.000 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Y esto perjudicó a más de 1.200 inversionistas en total. En el año 2013 tuvimos el caso del escándalo de la gobernación de Casanare, que fue cuando el gobernador de Casanare fue condenado en marzo pues, a 18 años de cárcel y se inhabilitó para ejercer los cargos en el sector público debido a la pérdida injustificada de 63.000 millones de pesos.
En el 2014, por su parte, tuvimos pues el caso Villarraga, el carrusel de contratos en Bucaramanga, casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda. El carrusel de contratos de Bucaramanga ocurrió en octubre y la fiscalía pues capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno, y le imputó los cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Él firmó contratos por más de 2.000 millones de pesos sin haber pasado pues por el proceso de licitación respectivo. En el 2015 tuvimos pues casos como el escándalo en los Juegos Nacionales, el carrusel de la educación en Córdoba, desfalco a Colpensiones, carrusel de las alcaldías locales, el escándalo de la salud en el Huila, la captura del alcalde de San Gil. Bueno, todos ellos generaron bastante afectación a la comunidad, a la sociedad. El escándalo, por ejemplo, de la salud en el Huila ocurrió pues en junio de ese año y capturó a 9 personas entre funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud, exalcaldes de municipios del departamento de Huila. Eso se debió pues a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila y Mediláser, que era una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender a la población de este departamento. Y más o menos el valor de esos contratos eran como de 25.000 millones de pesos. En el año 2016 tenemos el caso de Reficar, tenemos el caso de las libranzas en Colombia, el escándalo en el Hospital Universitario del Valle, el cartel de la hemofilia, el cartel de los cuadernos, el caso Pretel, el caso del síndrome de Down en Córdoba, el escándalo de la gobernación de La Guajira y la comunidad del Anillo. Comunidad del Anillo, pues sabemos que fue un caso que ocasionó pues que personas de los altos mandos de la policía tuvieran que renunciar y fue un escándalo a nivel mundial porque trataba pues de una red de prostitución masculina al interior de la policía. En el año 2017 pues estalló el caso de Odebrecht, el escándalo de la fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia por el cartel de la toga, el cartel de la chatarrización, cartel de las regalías, el escándalo de Llano Petrol. En el caso de Reficar, pues este estalló luego de una investigación de la Contraloría General en cabeza pues de Edgardo Maya Villazón, donde se detectó sobrecostos injustificados de 8.5 billones de pesos en la construcción de una refinería en Cartagena. En el 2018 tenemos pues el escándalo de las chuzadas, el escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol, el escándalo de Fonade, la mermelada tóxica. Tenemos el caso Hyundai en Colombia, el cartel de los alimentos en las fuerzas militares. Tenemos el escándalo en AAA y Operación Acordeón, el cartel del SIDA en Colombia. Por ejemplo, en el caso de la mermelada tóxica, eso se descubrió el 19 de julio y se capturaron a 7 personas y se les imputó básicamente pues el delito de interés indebido en celebración de contratos, el cohecho propio y concierto para delinquir. Y fue hallado un contrato de interventoría por más de 16.000 millones de pesos. Se supone que esta entidad pues había sido creada para financiar proyectos de desarrollo en departamentos del país, pero bueno, como muchos otros pues se han visto implicados en estos temas de corrupción que realmente, como mencioné anteriormente, terminan afectando a la comunidad en general.
Tenemos en el 2019 el escándalo de la Universidad Distrital, tenemos el escándalo de corrupción de la Cuarta Brigada, el escándalo de la DIAN. En el caso pues del escándalo de corrupción en la DIAN, fue por solicitud de la Fiscalía General. Un juez de Cali envió a la cárcel al funcionario de la Dirección de Impuestos, Omar Ambuila. Él fue capturado por hacer parte de un esquema de corrupción al interior de la entidad gubernamental que permitía el ingreso sin control de contrabando al país. Y por último tenemos pues en el año 2020-2021 se han mencionado pues diversos novedades con temas de corrupción donde han sido destituidos alcaldes y demás, y todo referente al tema de pandemia. Por ejemplo, se observó, por ejemplo, mercados a las familias más vulnerables donde un atún, por ejemplo, valía 21.000 pesos o inclusive 48.000 pesos en el peor de los casos, y como muchos más. O sea, se observó que también hubo desviación de dinero, y en la actualidad pues existe el incremento de una deuda externa que tratan de financiar con todo el tema de una nueva reforma tributaria, pensional y laboral, que por eso llevan ya un mes en paro múltiples manifestantes. Muchas gracias.